Amigos, otra vez pensando en la situación en la que estamos viviendo, pensando en el sufrimiento que está trayendo esta enfermedad a muchas familias, a muchas regiones, el sufrimiento por perder a familiares queridos, el sufrimiento por esta declinación económica que estamos viviendo, el sufrimiento por ver cómo esta vida normal que teníamos se ha quebrantado y su quebranto todavía no vemos cuáles son las repercusiones de este quebranto, ¿no? Yo he querido referirme a este momento y poder analizar un poco de Mateo 25, 31 al 35. Y Jesús en el versículo, en el capítulo 24, en el capítulo 24 estaba ya hablando sobre cuáles serían las señales del fin del mundo, ¿no? Y eso quizá lo podemos estudiar después, ¿no? Pero ya en el capítulo 25 él se está refiriendo a qué se parece el reino de los cielos, ¿no? A qué se parece a qué se le puede comparar cuando venga Jesús ya en el final de los días, ¿no? Y déjenme lo leo, ¿no? Versículo 31, Mateo 25: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están en la derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y luego, primero es interesante que Jesús Él es el rey, ¿no? Al fin y al cabo, Él es el rey. Y mencionas cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿no? En la segunda venida, cuando venga en su gloria, separará las ovejas de las cabras, ¿no? Y esto es muy, muy interesante, porque las ovejas son sus hijos, los que no pueden vivir sin el pastor, los que necesitan del pastor para guía, los que necesitan del pastor para alimentarse, para descansar, los que necesitan del pastor para continuar caminando. Y las cabras que no necesitan del pastor, aquellas cabras que son necias, que son autosuficientes, que no necesitan del pastor para descansar o para alimentarse, sino que son independientes en su actuación, ¿no? Y quizás nos llama también a diferenciarnos entre cristianos que podremos creer que somos autosuficientes, porque todo lo que tengo es por mi trabajo, todo lo que tengo es por el sufrimiento o por la responsabilidad que he tomado y el sufrimiento que he pasado. Pero hay mucha gente que se responsabiliza, hay mucha gente que se esfuerza y no tiene lo que otros tienen. Por ende, es la misericordia de Dios que abre las puertas para que unos sean prosperados. Esto nos llama también a librarnos de la autosuficiencia como un espacio de idolatría, ¿no? A veces idolatramos la autosuficiencia como nuestro Dios, ¿no? Y Dios no es la autosuficiencia. Dios es Jesús
cuyos hijos reconocen que son insuficientes, que tienen responsabilidades, que tienen que realizar ciertos trabajos, que tienen que esforzarse, pero en el esfuerzo Dios los bendice. En la vagancia Dios no puede bendecir, porque no puede bendecir algo que no se haga, ¿no? Entonces, es el reconocimiento de esta dependencia absoluta de nuestro Señor, ¿no? De esta dependencia absoluta. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, por cierto, el Hijo del Hombre es una referencia a una de las visiones de Daniel. En Daniel 7 ve a un santo Hijo del Hombre a quien Dios lo alaba, y Dios alaba al Hijo porque el Hijo es Dios, y lo pone a su diestra para gobernar la creación, ¿no? Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, menciona Mateo en el versículo 31, y hace después del 31 hasta el 40, de hecho, toda una comparación, una parábola de cómo sería cuando el Hijo del Hombre venga, ¿no? Entonces, una separación entre ovejas y cabras, ¿no? Y esta separación, lo que menciona es que las ovejas que conocen al Padre y saben que son insuficientes sin el Padre, hacen las obras que el Padre les ha mandado hacer. Aunque el Padre ve todo, pero aunque sintamos que el Padre no nos ve, no, damos de vestir, damos alojamiento, damos de comer, de beber, visitamos a los enfermos. Y hay algo interesante también acá, ¿no? En el versículo 39, que los cristianos visitan a la gente que está en la cárcel, porque son quienes necesitan más del Evangelio, porque son quienes su corazón está quebrantado y puede ser el espacio para que Jesús more en sus vidas, ¿no? No porque Jesús prometa necesariamente que los va a sacar de ahí y les va a prosperar, no, porque les promete la vida eterna, porque les promete la paz, esta vida en abundancia. Pero la vida en la abundancia no significa vivir en abundancia material, sino en abundancia de su amor, de su paz. Entonces, los hijos de Jesús son aquellas ovejas que hacen la voluntad del Padre, y esta voluntad del Padre es ir a amar al prójimo, ayudar al prójimo. Y aquellos que no son los hijos de Jesús, estas cabras no hacen la voluntad del Padre, critican, eso lo vemos siempre, critican cuando las ovejas ayudan, porque dicen, bueno, si vas a ayudar no lo hagas público, pero critican cuando no ayudan y dicen, bueno, si dices tanto que amas a Jesús y no ayudas nada, critican todo, pero no son capaces de ayudar, no son capaces de hacer las obras del Padre. Y uno diría, pero sí, hay mucha gente buena sin el Padre. Sí, hay mucha gente buena que no conoce a Cristo, sí, pero en ese reconocimiento de que las obras, que existen obras buenas, al mismo tiempo hay el reconocimiento de que todo ser humano es pecador, y como todo ser humano es pecador, su pecado, entonces sus obras buenas no cubren su pecado, sino que la única forma de cubrir su pecado es a través de Jesús. Jesús es el que cubre el pecado, y como cubre el pecado, entonces las obras buenas se convierten en los frutos del Espíritu Santo, ¿no? En los frutos de los cristianos. Y esto nos lleva, sobre todo a estos tiempos, a pensar de que hay gente que está pasando por momentos muy, muy difíciles, que hay gente que está intentando sobrellevar esta carga gigantesca sobre sus familias, y que es labor de nosotros, de los cristianos, es nuestra labor ayudarlos, es nuestra labor salir y de extender nuestra mano como de ayuda generosa, voluntaria, dando la gloria al Padre, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad de las ovejas, esa es la responsabilidad de los hijos de Dios. Este es el tiempo para hacerlo. Este es el tiempo para... No necesitamos que nos vean, no necesitamos hacerlo público, pero podemos hacerlo público. Eso es independiente.
momento para salir, y es el momento para que seamos la sal de la creación, la luz en medio de la oscuridad.